Mi nombre es Lucía Jacqueline Bajeca Espuma. Les voy a hablar sobre el procedimiento de auscultación de la frecuencia cardíaca fetal mediante descripción gráfica. Los latidos cardíacos fetales son auscultables con estetoscopio de Pinar desde el quinto mes de embarazo, o sea, 20 semanas. La frecuencia cardíaca fetal se considera como normal en el rango de 120-160 latidos por minuto. Valores inferiores o superiores se denominan bradicardia y taquicardia fetal, respectivamente, y son signos sospechosos de hipoxia fetal. Concepto: es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. Su objetivo es identificar la frecuencia, ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal, verificar la vitalidad y bienestar fetal. Equipo y material: hoja de valoración de riesgo perinatal, bolígrafo, estetoscopio de Pinar o fetoscopio y reloj con segundero. Fundamentación científica: la toma de la frecuencia cardíaca fetal se realiza principalmente con el fin de evaluar el bienestar del feto y identificar cualquier cambio que pueda estar asociado con problemas que ocurren durante el embarazo o el trabajo de parto. Para entrar al procedimiento, el paso número 1 es informar a la gestante de las acciones que se le van a realizar. El paso número 2 es preparar el material y equipo. El paso número 3 es lavarse las manos. El paso número 4 es colocar a la paciente en posición de decúbito dorsal. El paso número 5 es descubrir la región abdominal de la paciente. El paso número 6 es realizar la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. El paso 7 es colocar el estetoscopio de Pinar o el fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. El paso número 8 es apoyar el pabellón de la oreja para ubicar el foco. El paso 9 es ejercer una suave presión continua sobre el estetoscopio. El paso 10 es con la mano libre tomar el pulso de la madre. Y el paso 11 es retirar la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano palpar el útero para valorar la presencia de contracciones. El paso 12 es realizar el lavado de manos. El paso 13 es el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Estas han sido las referencias bibliográficas que se han consultado. Como conclusión, se tiene que la frecuencia cardíaca fetal es muy importante en la valoración que se realiza para detectar posibles complicaciones que se presentan cuando el feto aún se encuentra en el útero de la madre. Esto con el fin de prevenir o controlar dichas complicaciones, dado que la madre ya se encuentre en el trabajo de parto o solo en consultas prenatales. El control de la frecuencia cardíaca fetal resulta especialmente útil para las afecciones de embarazos de alto riesgo. Esto sería todo sobre la frecuencia cardíaca fetal. Muchas gracias por su atención.